Bienvenidos a este nuevo capítulo, a este nuevo podcast sobre cristianismo y otras cosas. ¿Qué tal, hermano Juan Carlos? ¿Cómo estás? Bien, Basti, aquí, bien, gracias al Señor, cansado, estoy cansado, jefe, pero bien, bien, como día jueves, ya a punto de terminar esta semana, ¿cierto? Con todo el ánimo del mundo y bien, bien, Bien. con hartas cosas en mi corazón, en mis pensamientos, contento por la recepción del primer podcast que tuvimos la semana pasada. Eh, Varios hermanos nos han llamado, nos han felicitado, nos han animado a continuar y eso igual es un ánimo. Es Sí, un ánimo. Si tampoco es uno hace esto, digamos, simplemente porque le está hablando a una pared, ¿cierto? Sino que espera también que los hermanos lo puedan ver. Y aparte de ser informales en nuestra conversación, también decir cosas que son relevantes, que son de edificación. Y es importante que tengamos ese feedback. Así que bien, gracias al Señor, contento, hermano, animado, aunque un poco cansado, como te decía, por el trabajo, pero bien. ¿Y tú cómo estás? bien, gracias al Señor. Bien, ha sido una semana. ¿Sabéis que no ha estado tan, digamos, con carga laboral fuerte? Que no lo A, escuche tu a- a jefe. pesar, a pesar, a pesar de que ha sido el principio de mes, ha ido relajado a diferencia de otros meses, y los fines de mes para mí ya son un poco más cansadores. Para mí los principios de mes son ¿Sí? los primeros 5 días del mes, son de mucho trabajo por las cargas de bases de datos y cosas por el Ya. estilo. A mí me significan levantarme muy temprano para poder supervisar esas cosas. Son Bueno, como muy nosotros buenas. la semana pasada, porque nosotros cerramos los 20 y estuvimos tratando de llegar a una meta de equipos de los cuales yo trabajo Ujú. que se iban a Paraguay y Ah, se mira. iban este lunes. Buena. Y nosotros en nuestra área cumplimos con la meta, entonces cumpliendo la meta como que uno no se relaja, pero tienen la cuota ya para gerencia, para el jefe, entonces no te Claro. anda molestando, Bajan el ritmo. baja el ritmo. Claro, Y buena. tuvieron unos problemas, eso sí, el día lunes para enviar los equipos, así que el jefe está metido en eso. Así que yo Ah, estoy ahí junto con mi equipo claro. haciendo números nomás. Claro, es lo que Me, hay que me hacerlo. ha tocado levantarme temprano, sí, esta semana. Sí. Sí, me ha tocado levantarme temprano porque Natalia, como entró ya a estudiar, hay días que entra a las 8. Entonces lo estoy Mm, yendo a dejar al metro claro. y estamos saliendo más temprano porque tengo que dejarla al metro y de ahí me tengo que volver a mi trabajo. Entonces, como 2 días, ayer y anteayer, que me tuve que levantar más temprano, entonces levantándose más temprano, Sí, uno anda más lento. uno anda más lento, Sí. anda con sueño, cansado. Y día me pegué unas cabezas En el en trabajo. el trabajo. Sí. Oye, lo ¿Sabéis que bueno, nunca me había pasado así tan tan, cototo. tan cototo? Se me cayó ahí. Mm. Y asustado porque iba a entrar a la oficina, loco, y Tienes que haber dicho amén. claro, estaba orando. Hay un, Claro. un Reels así, Sí, pues si le que viste. el tipo llega y el otro está durmiendo. Oiga. Sí, amén, dice. espéreme, dice, espéreme. Amén. Así le hace. ¿De qué está orando? Está buena así Está esa. buena esa, sí. Está buena, está buena. Oye, lo bueno de acá que llegó el metro ahora a la Plaza Quilicura, po, porque antes Sí. había que toda persona que quería acercamiento a un metro a los Libertadores, po. Y el taco aquí, la salida de Marcoleta, Sí. era harto, hermano. Pero gracias al Señor ahora aquí en la Plaza Quilicura un ratito. Está ahí cortito aquí. Aquí también está ahí cerca, po. Cerca, Cerca, sí. sí. Tomáis de Por aquí Avenida Las O'Higgins, Torres, Torre O'Higgins. claro. No, Bueno, pero yo voy al otro de allá. lo cruzat. Lo cruzat, porque me voy por Las Torres y salgo directo. Ah, Salgo mira, directo sí, pues de veras. allá a Lo Cruzat y me devuelvo por Lo Cruzat y justamente tomo la que dices tú que es O'Higgins y ahí me voy hacia San Ignacio. Buena, buena, porque para los que nos están viendo, nosotros vivimos en Quilicura, En así que. Quilicura, oye, me hicieron mención acerca del Kerricura. ¿De ¿Sí? dónde salió eso? Explícanos, ¿qué es Kerricura? Son Es una. un local, es Son un es un local, local. es una picada de comida Es una rápida pica que de... se hizo bien famosa acá. Creo que hoy estamos haciendo publicidad, vos. No, pero es un local de comida rápida aquí que es bien famoso en Quilicura. No vamos a decir nada más que eso. Sí, sí, Son pero buenas. me dijeron, oye, ¿qué ricura, qué es eso? Sí.
No es tan bueno, dice el product manager. Sí, Sí. sí, la otra vez cerraron uno. ¿Sí? Sí, cerraron uno porque andaban Chur. Pero nosotros... clausurados. Oh, y después nos van a funar por esto. Nos van a bloquear, nos van a tirar abajo la transmisión por esto. No, pero es por eso que decimos que ricura, po, por el nombre de la picada esa de De la comida picada. rápida. Pero bueno, da lo mismo. Ahorrémonos la demanda. Sí, así que Fue un silencio incómodo. Incluso fue un silencio como de eso sí. eliminemos todo eso. La media digresión, loco. Oye, para ponerme o ponernos serio, estuve revisando noticias Ujú. y prácticamente hace 7 días, bueno, el domingo 31 salió en las noticias, la revisé por Emol y me llegó un Reels y también un video por Facebook de dos personas que salieron desde Curicó a las 10 de la mañana a pescar, Mm. padre e hijo. Y resulta de que como eran un trabajo, me imagino, común, salieron sin abrigo, salieron sin celular, salieron Confiado. sin ancla, claro, porque iban a hacer un trabajo, me imagino, diario que ellos hacen. Tú sabes los pescadores que ellos se Sí. manejan Confío en la en el experiencia. mar, claro. Sí, no pasa nada. No pasa nada, claro. Bueno, uno no conoce un poco cómo será Mm. ese trabajo. Ellos saben cómo está el mar. De hecho, una digresión aquí, uno de repente dice, no, ellos entraron al mar. Y ellos, si mal no recuerdo, lo dicen al revés, ellos salen al mar. Mm. ¿Cachai? Claro. Entonces ellos tienen, Otro digamos, lenguaje. claro, su tecnicismo, ellos conocen el mar. Y estas dos personas, padre e hijo, salieron a pescar y resulta de que se perdieron. Estuvieron 7 días, 7. 7 días perdidos en alta mar. Y sin celular, sin comunicación, sin comida, Sin agua. sin agua. Imagínate, yo pensaba que cómo saciarte, porque el agua del mar imposible. Claro. Así que estuve leyendo de que por el rocío se juntaba agua o humedad, más bien dicho, en parte de la zona del barco, del bote. Que fueran telas, ¿o no? No recuerdo bien, pero desde allí, con la humedad del Ah, rocío, claro. ellos tomaban un Como poco por de agua. condensación, Sí. va generando agüita. Sí. Mira. Y de esa manera ellos pudieron resistir sin comida. Imagínate estar 7 días sin comida. Tú ves alrededor, no veis tierra. Aunque ellos en algunos instantes ellos podían ver tierra, pero ¿qué pasaba? Que el mar se los volvía a llevar. Mira. Y los encontraron después de 7 días, porque los pescadores de ahí de la zona, los que ellos trabajaban, salieron a buscarlo, pero los encontraron después de 7 días en Pichilemu. Entonces mira, desde Curicó a Pichilemu, no sé cuánta distancia será, Tremendo tramo. pero harto, Sí, pues es sí, harto. Y cuando los encontraron, son 7 días. 7 días. Cuando los encontraron, hay un video en Facebook que lo envié ahí a algunos grupos de la familia, también Ujú. en el grupo que tenemos Claro. de la iglesia local Sí, yo en lo vi. Quilicura. Y un testimonio bien conmovedor, estremecedor, Sí. porque él decía, el papá, La humildad del hombre. decía yo, cuando vi a mi hijo, decía que se estaba muriendo, yo clamé y le decía, Señor, ¿qué hago? ¿Qué puedo hacer? Salva a mi hijo, porque el hijo se estaba muriendo. Sí, pues. Mm. Y finalmente salieron sanos y salvos. Y bueno, yo creo que él es hermano, por Seguramente. cómo él se dirigía al Señor, cómo él clamó Dame al un Señor, consejo. dame un consejo, decía, Sí, ¿qué hago? fue Bonito, eso. ¿no es cierto? Bonito, conmovedor. Bueno. Y que saliera con vida también, pues, y con su hijo. Imagínate la forma en que él debe haber clamado al Señor, siendo que tiene a su hijo allí, moribundo. No tiene que haber sido una oración de pasillo, como le llamamos. No, Él tiene que haber clamado clamado. desde lo más profundo de su Sí. corazón al Señor. Y como el Señor da gracia a los humildes y resiste a los soberbios, Sí, el Señor tiene que haberse compadecido de él y haberle socorrido, haber venido al rescate de ellos. Quizás como también, pues lo encontraron. Las cosas que hace el Señor ahí. ¿no? claro. Las cosas que hace el Bonito Señor. eso porque cuando yo lo vi, bueno, fue conmovedor el hecho de
de ver al caballero cómo él lo transmitía y cómo él contaba, porque se veía afligido, se veía que estaba cansado porque venían del rescate. Claro. Pero además uno como cristiano va entrelazando estas situaciones, estas experiencias que de repente las personas tienen y que tú la ves en la escritura, por ejemplo. Sí. El mismo hecho de Abraham con su hijo, que también fue un suceso dramático, po. Dramático. Imagínate que Abraham, la misión que tenía que cumplir era asesinar o matar a su hijo, que uno... Ofrecerlo en sacrificio. O ofrecer, claro, ofrecerlo en sacrificio, claro. Normalmente uno le dice, no, tenía que matarlo, ¿cachai? Claro. Dramático. Dramático. Lo mismo le pasó a Pablo en alta mar, ¿eh? Recuerda que Pablo también naufragó. También, claro. También, y dice la escritura que en sus oraciones lo primero que él recibió fue que algunos de ese naufragio iban a morir. Sí, Y que estas personas se pusieron a orar y ayunar. sí. Y que el Señor tuvo misericordia de ellos. Entonces Pablo les fue a decir que comieran, porque el Señor le había mostrado que ninguno de ellos se iba a perder. Sí. Pero también pues tiene que haber sido un suceso, digamos, bien chocante y además angustiador. Si el mar, hermano, es terrible. Sí. Es tremendo. El hermano Jackson Taylor también tuvo un suceso así. También, Sí, mira. él creo que volviendo de la China a Inglaterra, tuvo que pasar por una situación similar donde él se arrodilló y clamó al Señor, porque imagina que, como bien dices tú, estar en alta mar. Sí. Por eso te digo que al final para los pescadores solamente andar en alta mar es familiar. Claro. Para uno, ¿no? Uno está acostumbrado, si te perdí aquí en la calle, en la ciudad, uno busca la alternativa de cómo volver a casa. Oye, uno, por ejemplo, a mí el mar me provoca una impresión interior, no sé cómo explicarlo. Me provoca temor, no sé, como un respeto y hasta de temor. Yo lo veo en su inmensidad. Cuando es en estos típicos viajes en bote que se dan en la playa, o cuando uno va al litoral, uno va en los movimientos digamos, del mar, De la marejada. de la marejada. Y de repente, en esos movimientos donde tú pareciese que la ola te va a pasar por encima, Sí. a mí me da temor. No sé. No sé si será lo mismo para una persona que se dedica Será a como eso. vértigo, te da como vértigo de no... ¿Sabes qué? Me da miedo, hermano. Me da como esa impresión de que me va a tragar el mar. De que- sí, como esa que, no sé, es muy tremendo porque imagínate, no sé si viste la película La vida de Pi, parece que se llama. No lo he visto. La de no sé si es hindú, no sé. ¿Ya? Es un muchacho que también naufraga y resulta que queda arriba de un bote, si no me equivoco, con un tigre. Ya hace rato que la vi. Y la película es impresionante, es muy buena. Y hay escenas que a ti te provocan así como esa impresión que te digo yo de me da miedo, el mar es muy tremendo, ¿qué hay debajo? De repente el tipo se encuentra así el plena noche y el mar se ilumina porque abajo van pasando unas medusas, o de repente sale una ballena. Yo no sé, mano, me vuelvo loco con eso. O esos videos donde de repente las personas van en un bote pequeñito y aparece una ballena gigante al lado. Sí, No, me sí. muero. A mí, yo creo que eso me provoca miedo. El que me aparezca una criatura marina gigante. Leviatán. Leviatán, me trae el Leviatán. No, pero no sé si ¿qué sentirán estas personas? Si a ellos les pasará eso. Imagínate estar en un bote pequeño con tu hijo y la inmensidad del mar. Claro, O yo sea, creo que es como la inseguridad de no tener nada a mano para poder hacer algo para salvarte. claro, no sé. Porque Impresionante. imagínate que siendo pescador ya, ya sale a alta mar, pero si vais sin ancla, si vais... Ah, porque lo otro es que se le echó a perder el motor, Mm, ¿cachai? Entonces yo creo que para ellos eso debe haber sido no hay otra brutal. manera si no pierdes el Para celular. uno, claro, yo igual me subí a esos paseos que dices tú. Y claro, hay un momento que te da la sensación de que tú vas subiendo, pero la ola está Sí, como que encima viene tuyo encima. y te provoca esa sensación interna Sí, de de como de impacto, vértigo, impactante, sí. así. No, ¿sabes?
debe ser las profundidades del mar las que me provocan eso, porque no sé, no le tengo confianza. Me acuerdo un día que estaba, bueno, esto fue en un lago, ¿no? Pero fue en el lago Ranco. Pero la impresión que me da el abismo. Pero ojo, que dicen que no sé si el lago Ranco o hay algunos lagos del sur de esa zona que no tienen fondo. Hermano, mira, me pasó en el lago Ranco que fui a un sector que se llama Quilque. Creo que así se llama. Y a mí me gusta andar con snorkel. Y me comienzo a mirar, y esta es la típica historia que cuento siempre, Ya. que me encontré unos anillos de oro. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces siempre hago eso. Y me resulta que empecé en la orilla mirando con el snorkel, hasta que de repente uno deja de tocar, po, y uno sigue nadando hacia más adentro. Y de pronto tuve una experiencia que me provocó lo mismo en mi interior que me provoca el mar. Ese como impacto que me provoca miedo. Y es que voy viendo arena, 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 de repente empecé a ver arena como con conchita abajo, así negra, muy parecido al típico chorito, no sé qué nombre tendrán en los lagos eso. Ya, sí. Y de repente, hermano, así, pero te prometo que fue así, Un orificio. un abismo, una oscuridad absoluta que me provocó así un impacto en mi interior que me dio miedo, me salí, no quise ir más para allá, porque no sé, no sé, la sensación de la oscuridad, de que no hay nada, o que puede salir algo, no sé. Sí. Una cuestión mental nomás. Así. Hace una semana atrás, Talafobia. 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 Director. Mira. Los vamos ahí a poner Vamos a ponerlo en la ahí. edición. Bueno, vamos a ver, si es mentira lo editamos. Mira. Sí, como hace 2 semanas, una semana creo que hubo un descubrimiento nuevo en el mar ¿Mm? de ciertos peces que no habían visto nunca. Mira. Sí, y llegaron no sé cuántos metros en profundidad y encontraron varias especies nuevas. Entonces, también está esa información de que el ser humano ha tratado de descubrir todo lo que es los astros, ¿no es cierto? El cosmos, ¿cachai? Pero no así el mar. Conoce muy poco las Sí, profundidades marinas. sí. Quizás cuántas cosas hay ahí, hermano. A mí, no, el mar me da una impresión así de pavor. No sé. Imagínate la experiencia del apóstol Pedro, junto ahí con sus amigos, los discípulos, yendo a Capernaum cuando el Señor estaba en el otro lado. Esa sensación de haber estado solo allí en alta mar, porque Pedro era un pescador. Sí, pues. Los hijos de Zebedeo eran los que trabajaban en eso, En eran una los empresarios. tormenta, más encima. Claro, eran los empresarios ahí Claro. de la pesca. Sí, pues. En una tormenta, claro. Y cómo debe haber sido esa sensación De que aparezca el Señor. de que te aparezca. Alguien Claro, porque caminando. alguien caminando, porque ellos primero la observación que hacen es que vieron un fantasma, ellos lo Claro. interpretan de esa manera. Un fantasma, dicen, sí. No, y que se apareciera el Señor de esa manera, hermano. Tremendo, Tremendo. impactante. ¿Cómo habrá sido la experiencia de Jonás, hermano? De Jonás. Imagínate Sí. que lo arrojaran al mar y que de repente se lo traiga un gran pez. Sí. No, yo no serviría para hacer Jonás. No, No serviría no, para porque hacer Jonás. uno va desarrollando la historia. Porque uno lee el pasaje y claro, es que te traga un pez. Pero imagínate, ¿te ha pasado que viene una marejada, una ola y te estáis como a la mitad, entre la mitad y entrando al mar y la ola te alcanzó y te da vuelta? Claro, Es todo eso, de repente uno sale lleno de arena, avergonzado, claro. Sin dignidad. sin dignidad. Imagínate, Jonás. Yo no creo que haya entrado el pez así No, estiradito, ¿cachai? Claro. No, debe haber entrado rodando quizás. ¿quién sabe cómo entró ahí? Por cierto, hay un con estudio agua. que hizo un hermano que Ricardo Bravo se llama. Está en el sitio de aguasvivas.cl, Sí, donde él habla acerca de Jonás y qué pez habrá sido el que se lo tragó. Porque el Señor interpreta esto en el Nuevo Testamento como algo histórico, no es una alegoría, sí, no es tipología, es algo histórico. Esto ocurrió. Así claro. como dice, y así como Jonás estuvo, cierto, 3 días y 3 noches en el vientre del gran Claro. pez, es necesario que el Hijo del Hombre, que hace el Señor ahí,
¿cierto? Cuenta esto y hace una analogía con esto, un símil con esto, de un hecho histórico en el pasado respecto a un hecho que es histórico, que vivió después. Luego, para Claro. nosotros es histórico, pero que fue una experiencia real de él. Así que, no, yo encuentro que la experiencia de Jonás es algo impactante. Sí. Yo creo, no sé, yo creo que no es algo que pudiéramos llegar a graficarlo, porque a veces los cuentos, o en la historia de los niños, no cuentos, perdón, en la historia que se les cuentan a los niños, uno lo suaviza, uno inventamos cánticos, y los cánticos son como que le dan cierta ternura a las cosas, ¿cierto? Estos cánticos de niños. Pero yo creo que la experiencia, lo que vivió Jonás, es traumático. Mm. ¿Cierto? Es Sí, po. traumático. O sea, imagínate, primero que te arrojen al mar. Después, la experiencia de, no sé si habrá sido de día, no sé si habrá sido de noche, pero la experiencia de la oscuridad, la experiencia del silencio, la experiencia de sentir, no sé si has estado en la playa eh, bañándote por el lado de las boyas y has sentido un pez pasar por entre medio de las O piernas. sea, claro, El miedo que provoca. el hecho, claro, la inseguridad. ¿Qué fue? Claro, que es esto. ¿Qué fue? Entonces, imagínate lo que está pasando Jonás, perdón, ahí, lo que está sintiendo, sus pensamientos, o sea, tremendo, hermano, Sí. tremendo. Y más encima que de repente, ¡uah! Sí, pues por eso te digo que el desenlace, cuando tú comienzas ya a aterrizarlo, porque es un asunto, como bien dices tú, histórico, Sí, y el asunto histórico tiene una realidad, no una fábula, sino que debe haber pasado por este remolino, digamos, de cosas. de haber sido tragado, y el proceso de estar siendo tragado, no creo que No, entró sequito, sino que iba entrando con agua, quizás con tremendo. alga, quizás qué cosa, y luego estuvo adentro en el vientre. Po. Sí, Que ese la otro drama, angustia. esa otra etapa. Que tiene que haberle faltado, porque bueno, hay interpretaciones de esto, algunos dicen que estuvo muerto dentro y Sí, que el Señor lo resucitó, otros dicen que estuvo, no sé, con bajo ritmo cardíaco. claro, Independiente, yo creo que la experiencia debe haber sido traumática, tremenda experiencia, sí, ¿cierto? Tremenda sí, experiencia. A propósito del mar y de la noticia que nos cuentas de estas personas que estuvieron, ¿cierto? 7 días de naufragio. Y más, 7 días de naufragio. más encima tener al hijo al lado Sí, muriéndose. sí. Tremendo, tremendo. Gracias al Señor que sobrevivieron. Sí, gracias al Señor que pudieron sobrevivir y bueno, también es una lección para la gente, para las noticias, Sí, que el Señor los salvó, sí, hermano. el Señor los salvó. Tremendo, tremendo. Como te comentaba, te recomiendo la película La vida de Pi. Es buena. Sí, La vida de Pi se llama, ¿o no? La vida de Pi se llama. ¿Eh? Sí, parece que se llama La vida, pero muy buena, hermano. ¿Sabes que disfruté esa película? A pesar de que todo está ocurriendo ahí en el mar, hay un tigre, todo lo que pasa. Es bonita la película, interesante, a mí me gustó. La vida de Pi, muy buena película. Del hindú. Sí, bueno. muy buena película esa. Oye, ¿y qué otra cosa, hermano? ¿Alguna noticia tú? ¿Algo que hayas leído durante la semana? ¿Algo que te Sí, haya llamado la atención? estuve allí leyendo algo respecto a algo que ha circulado bastante, sobre todo en los reels que le aparecen de repente a las personas ahí, hermanos, que algunos estaban hablando acerca de que va a haber un eclipse total de sol. Y reflexionaba en eso, ¿no? ¿Ya? Reflexionaba en que me acordaba de unas conferencias que dio el hermano Christian Chen hace algunos años respecto a eso y respecto a los fenómenos, digamos, de la estrella, del sol, de la luna, los eclipses. Recuerdo que habló de la luna color rojo sangre, ¿te acuerdas que Sí, ocurrió eso? Y él dice algo bastante interesante que tiene su respaldo bíblico, porque él dice que el Señor, estas cosas ocurren como señales, ¿sí? Señales en el cielo. Y efectivamente uno ve, por ejemplo, el capítulo 1 de Génesis y el Señor apunta a que las estrellas, ¿cierto? El sol sirvan de señales. claro. Incluso en la versión textual, en la cuarta edición, para que sirvan de maldiciones, si no me equivoco, lo dice. Luego lo vamos a pegar ahí, recuerden que no
esto es informal, así Sí. que estamos recordando nomás. Después lo podemos pegar allí para que los hermanos lo O la puedan. gente o los hermanos que nos estén escuchando, ellos pueden corroborar esto y Claro, revisarlo. corroboren. Sí, Pero estoy seguro que la versión textual utiliza esto que llama mucho la atención, que ellos lo apunten y lo registren como maldiciones. mm, Y resulta que el hermano dice algo, dice cosas bien interesantes, las cuales recuerdo, y voy a parafrasear en parte, ¿no? Que cuando ocurre un eclipse de luna, son eventos que de cierta manera tienen relación con Israel y o con la iglesia. Y cuando ocurren eventos con el sol, ¿cierto? Son situaciones que acontecen al mundo, a lo secular. Y es interesante eso porque reflexionando hace algunos años en estas cosas, ocurrieron varios eventos de esa manera aquí en Chile, no sé si lo recuerdas, sí, porque una de las cosas que se plantean es que donde se ve como una señal, como un presagio de oscuridad, claro. donde se ve el eclipse de sol, son las zonas donde de alguna manera van a Ocurren ser cosas. afectados, claro, donde van a ocurrir Sí. cosas. Y aquí en Chile pasó eso. Sí. Recuerdo hace unos años cuando ocurrió un eclipse de sol y el tiempo después ocurrió el tema del estallido social, después La pandemia. la pandemia, comenzaron a ocurrir incendios en diferentes lugares. O sea, nosotros debemos entender como cristianos, y esto no es irnos a un extremo de pensar de que somos los espiritualoides, Claro. no, sino que el Señor dejó señales en el cielo. Y nosotros debemos tomarlas en serio, debemos considerarlas, por lo menos para estar atentos a ciertas cosas, ¿cierto? Entendiendo que Dios avisa, si Dios avisa, y esto ocurrió mucho en la antigüedad, pero recordemos el nacimiento del Señor, es precedido por la estrella que venían siguiendo estos sabios de Oriente, que Kepler señala como una alineación de planetas. Sí. Interesante eso, ¿no? Señales en los cielos. Así que eso me ha llamado harto la atención. Creo que sí, podría ser. Específicamente este eclipse se va a ver en Estados Unidos y Canadá y México, creo que. Pero hay algunos, y estuve viendo en un comentario que hizo un doctor, que creo que es cristiano, porque por lo que él dice, que a él le llama ¿Ya? la atención este suceso. Y que es algo que a él llama a la iglesia a orar, porque de alguna manera este suceso se repitió en el pasado, dice, en diferentes momentos, y específicamente en el año 33 después de Cristo, o sea, en el tiempo donde nuestro Señor era crucificado. Y recuerda tú Claro. que se oscureció el cielo, Se dice el oscureció, texto sí. bíblico que se oscureció el cielo. Kepler también observó eso. ¿Eh? Mm. Tú lo ves allí en las clases de teología que hicimos, recuerdas Sí. que lo estuvimos viendo. Entonces son cosas que son señales en el cielo, de alguna manera presagian acontecimientos, y debemos estar atentos a esas cosas también como pueblo del Señor, si la venida del Señor está cerca. Sí. ¿Cierto? Interesante. Sí. Amén, sí. Esa idea, esa noticia me dio vuelta Mira, hoy sí, día. interesante. Oye, justo estos días ocurrió un terremoto en Taiwán. Ah, sí, hermano, ayer Fue. ocurrió. Creo que hasta el día de hoy habían 9 muertos. Tremendo, fuerte. Y fue 7,4. 7,4 creo que fue. 7,4, sí. Mira, aquí hoy día aprendí algo allá, porque escuché a no sé cómo se llama, pero de apellido Lagos, que aparece siempre en los matinales de televisión nacional. ¿Un teólogo? No, es un geólogo, se llamará. Creo ¿Ya? que es geólogo, de la Universidad de Chile, creo que. Y él explica, porque tú acá en Chile tenemos sismos de 7,4, o sea, no lo llamamos terremoto. Pero la razón por la que allá ese 7,4 fue considerado un terremoto fue porque fue muy superficial. No fue profundo, Mm, fue muy encima. Él, Marcelo Lagos, sí, así se llama. No fue con mucha profundidad, fue muy encima. superficial. Fue Por eso es que superficial. se debe haber sentido con mucha más magnitud, mucho Sí, más fuerte. Yo hoy día vi una foto de un edificio grande, hermano, ahí inclinado. Sí. Fue tremendo. Y claro, fue por la superficialidad del movimiento. Así que no solamente la magnitud,
sino también es importante la profundidad. Así que, pero bueno, hay que orar también por los hermanos de Taiwán, pues deben Sí, haber hermanos allá y sin duda, no la sí, deben estar pasando bien. sí. Claro, deben ser también por eso. Sí, claro, a lo mejor deben de ser países que no están muy familiarizados con los sismos, probablemente. Sí, las Bueno, lo construcciones son desconozco en distintas. realidad eso. Me siempre recuerdo donde dijiste eso, donde dijo lo de la estructura, nuestro product manager. eh, una vez estaba buscando información cómo hacer un radial. Ya, Y llegué a la página de hágalo usted mismo, ¿cierto? ya. Y llegué y lo vi el video y de No vamos a pronto hacer publicidad no en vamos a este. hacer publicidad, pero de repente empecé a ver los comentarios abajo y aparece, no sé de qué país era, pero no era peruano, tiene que haber sido como venezolano. Y decía, estos chilenos, tantas cosas que le ponen al radial. Porque claro, la malla ACMA y cosas Claro, por el sí. estilo. Y abajo responde un peruano. Oye, le dice, tuvieron un terremoto 9 coma y tanto en los 60. Algo deben saber. Claro, Sí, pues, sí, las construcciones aquí en Chile son distintas sí. a las construcciones de otros países. Imagínate que temblores que en otros lados son grado 5 provocan derrumbe de edificio. Acá no, pues. Acá se siente Claro, como un temblor. sí. Por la construcción es distinta. La construcción es distinta, sí, los edificios tienen que tener Ah, grados de sí, oscilaciones para que cuando se genere el movimiento sí. no sea tosco y se caiga, sino que me imagino que el edificio también tiene que tener algún Sistema índice, antisísmico. claro, Sí. que mengue un poco el... Es interesante eso. ¿Sabes que hay hartos videos en internet que te enseñan cómo lo hacen en Chile y es interesante a lo que llegó la inteligencia humana en eso, la ingeniería, ¿cierto? De cómo realizan esas cosas antisísmicas. Mm, Porque abajo incluso algunos vi que ponían como una especie de bolones gigantes que iban como provocando el movimiento de la estructura. No, genial. Muy, 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 muy interesante ese asunto, pero bueno, esperemos que no vaya a ocurrir nada acá. En Temuco creo que hubo un temblor, Ah, sí, pues sí, producto del... Después, o sea, no sé si era producto, pero después sí, o no del sé, en terremoto. realidad si fue Temuco, yo bueno, delante escuchaba a mi esposa decir que habló con mi suegra y creo que había temblado, me imagino que debe ser la parte de réplica de allá o será que, bueno, las coincidencias no van en el caso, pero Claro. Al final el mismo mundo, po. A lo mejor puede haber sido que estén relacionados, quién sabe nosotros. En eso somos inexperto, inexpertos, ignorantes ignorante. prácticamente en el asunto, pero sí ocurrió, sí, eso ocurrió un temblor allá en el sur ayer. Igual Ah, que la adolescencia ha sufrido hartos sismos en sí, este último tiempo. Ha sí, sido bien sí, atacada la adolescencia con sismos del alma, por decirlo de algún modo, para continuar, digamos, el tema. claro. Aprovechando el Sí, tema. aprovechando el tema, todo lo que ha ocurrido con pandemia también ha afectado bastante a la adolescencia, a los niños, han sufrido enfermedades patológicas, ¿no es cierto?, del alma, como la depresión. Hace poco escuché una que se llama Borderline, nunca la había escuchado. Tremendo. Que borderline es como estar al borde de la Sí, línea, nunca lo había escuchado. Bueno, las depresiones, todo eso ha afectado a la adolescencia. sí, hermano. Es triste, es lamentable y algo que creo que nosotros como cristianos debemos abordar y considerar. Porque a veces uno ha escuchado hermanos decir que el cristiano no puede tener depresión, que no pueden haber cristianos con depresión. Y algunos llegan al extremo de poner en duda que una persona es cristiana por tener depresión. Y yo encuentro que eso es, primero, ignorancia, también arrogancia. Mm, Y creo también que es descuido, hermano, porque una cosa distinta es cuando te toca llevar la guitarra, sin ¿cierto? duda, sí. Como dice el dicho, otra cosa es con guitarra. Hasta que te toque a ti o hasta que le toca a alguno de tus hijos. Entonces yo creo que esas cosas, hermano, deben tratarse con mucho cuidado. Ser personas que nosotros los cristianos debemos ser personas que reciben, que atienden, que escuchan. Siempre me acuerdo acompañando a una persona a un tratamiento neurológico que cuando le entregaron el diagnóstico síndrome de bipolaridad,
el neurólogo le dio un consejo antes. Yo estaba ahí con ella. Y le dice, eh, ¿sabes? Le dice, tú tienes síndrome de bipolaridad. Esto no es algo extraño, es muy común en la población chilena, pero te voy a dar un consejo, le dijo. ¿Cuál? Trátalo y abórdalo solamente con las personas cercanas a ti, tus seres queridos. No, no lo hables más allá. No lo hables en las entrevistas de trabajo, no lo hables con personas extrañas. Porque, y ahí hizo el neurólogo hizo una declaración que muestra un poco la cultura chilena que los hermanos también tenemos. Mm. Y era porque Chile es un país muy discriminador. Y Mm. es verdad, uno cae en eso, ¿no? Uno a veces cae en el no comprender, en el no ponerse los zapatos del resto ante situaciones que tienen que ver con síndrome de bipolaridad, borderline, depresiones, lo que sea, hermano. Porque uno no se encuentra allí y piensa que son débiles de mente. Yo escuchaba eso, hermano. No, débiles de mente. Claro. No, no, que el Señor nos libre, nos guarde y nos ayude a tener la inteligencia, la sabiduría para poder tratar con ese tipo de Mm. personas, ¿cierto? Y también con hermanos que tienen esos problemas, porque hay cosas que son de la biología, de la genética, que vienen Sí, allí, porque se se arrastran arrastran, po. por herencia. Muchas Sí. cosas por herencia, hermano. ¿Y cuántas personas, cuántos hermanos a lo mejor confunden el desánimo con algún problema como lo que es el síndrome de bipolaridad? El síndrome de bipolaridad provoca desánimos en las personas y desmotivaciones serias, hermano. Entonces imagínate, un cristiano, digamos, entre comillas, normal, para que se entienda que no padece algún síndrome de bipolaridad. Pero un cristiano sin síndrome de bipolaridad se desanima y luego ya tengo que animarme y yo debo seguir al Señor no por mis emociones, sino que debo seguirlo por la fe, Claro. porque su palabra dice que debemos reunirnos y que no. ¿Me explico? Sí. Pero hay hermanos que además cargan el peso, la mochila de la biología. Mm. No es simplemente una cosa anímica. No es simplemente una cuestión de que estoy desanimado y tengo que obligarme, no. Sino que se sienten morir. Y de repente nosotros los cristianos, los hermanos, juzgamos a los hermanos como, que es carnal, que es anímico. Pero no entendemos que el hermano está cargando una cuestión que va más allá de simples emociones. Es una cuestión química, es biológica. Mm. ¿Me cachai? Entonces, Sí. creo que es un tema que nosotros debemos tener ahí presente. No ser muy liviano, no ser liviano, no muy, sino no ser liviano en esto. Porque hay que considerar a los hermanos con compasión, porque a veces, como te digo, nos puede tocar a nosotros también. Pues. Sí. ¿Quién sabe, hermano? Nadie está libre. Sí. Y uno también tiene esas tendencias. Sí, tampoco no podemos decir que por el hecho de que un médico te diga que tiene ese tipo de enfermedades uno esté diagnosticado, sino que uno, el hombre, el alma, tiende a tener emociones altas, bajas, hay días que no querés levantarte, ¿no es cierto? Hay días que uno sufre con, con este peso, digamos, que uno tiene que estar llevando siempre, con el yo, Con el yo, ¿no es cierto? sí. Que Una siempre cosa, está ahí. una cosa es que el yo esté ahí con sus sentimientos, pero otra cosa es que además tenga que cargar con Claro. cosas químicas, hermano, que tu cerebro no produce cierta cosa o que le falta cierta cosa. Entonces, a veces nos ponemos como... Eso es lo que a mí me provoca un poco de recelo. El que no seamos cuidadosos en eso, en pensar, ¿sabes qué, hermano? Tu problema no ha sido que ha sido anímico, sino que a lo mejor tienes que ir al neurólogo, tienes que tratarte esto. Si tienes que tomarte una pastillita, tómate la pastillita para que puedas vivir. O sea, en el sentido de tener una mejor calidad de vida. Porque puede ser que te falte algo, litio, Claro. ¿cierto? Te falta el litio. Entonces, porque es lo mismo, hermano, que ocurre con los hermanos que padecen otro tipo de enfermedades. Hay hermanos, Como la diabetes. como la diabetes, por ejemplo, hay hermanos que en medio de nosotros son insulino dependientes. Imagínate jugar no, insulino dependiente. Claro, no. ¿Dependes de la insulina? Claro. Eso es carnal. No, po.
¿cierto? Sí, no, sí, es verdad. Po. Pero podría ser o no, es algo biológico, es Sí, algo del cuerpo. Necesita la insulina. Y si no se la pone se va a descompensar y quizás que otras cosas más le van a pasar al hermano claro. o a la hermana, ¿cierto? Por no acudir a la insulina. Imagínate juzgáramos eso como carnal. No, eso es carnal, Bastián. Eso no es No, fe. po, no, pues eso no está en la categoría de estar examinándola ni haciendo distinciones por esas cosas que son superficiales y generales. Sí, pero ocurre. Ocurre, claro. Ocurre. Imagínate que yo he escuchado a personas decir eso, hermano. Decir, no, yo ya no tomo pastillas porque las pastillas... Si nosotros no somos médicos. No somos médicos, hay cosas que son de tu cuerpo. A veces el cuerpo está totalmente dañado. A veces hay cosas en tu cuerpo que no están funcionando bien. Que el páncreas, que el cerebro, que el corazón. Que hay hermanos que tienen que tomarse una pastillita, no sé, para el corazón. Claro. O sea, por eso te digo que a veces somos muy superficiales para juzgar. No, es que es distinto, pues distinto que te pongan un bypass en el corazón a que tengas que tomarte una pastilla para dormir. Claro. Y hay personas, hermanos, que no pueden dormir. Mm, Entonces yo no estoy llamando con esto a que tomemos pastillas ni nada por el estilo, sino que estemos conscientes que existen estas cosas. claro. Y no por eso vamos a juzgar a los hermanos o a las hermanas de ser carnales, de ser menos hermanos. No, hermanos, y como creo yo, decía este neurólogo, eh, Chile es un país discriminador. Y yo creo que esto aplica incluso en este tipo de cosas, de salud mental y cosas por el estilo, se encuentra mucho en la iglesia. También yo he escuchado por ahí que se cae al extremo. Por ejemplo, vamos a poner en el caso de alguien que está sufriendo una depresión ya fuerte. Y los consejos son, oye, no tienes que ir al médico, esto tienes que batallarlo con oración y ayuno. Y al fin y al cabo, físicamente y biológicamente siguen ocurriendo, ¿cachai? Y al final no hay mejora y lo que provoca eso es agravarse. Po. Claro, Yo sé, y ojo que no estamos aquí diciendo de que la oración y el ayuno, ni la espiritualidad, ¿no es cierto? Y el viejo hombre, ni el nuevo hombre y una realidad espiritual nos pueden mejorar, eso es cierto, que Dios puede hacer un milagro en por nuestras vidas. supuesto. Hay que aclarar eso porque por causa de que nos pueden estar escuchando, ¿no es cierto? Pero ya ahí yendo como más puntualmente a la realidad, digamos, que de repente te encontrás con hermanos o hermanas que dicen eso, no, déjalo, no, tiene que orar y se le va a pasar. Claro, Y se está enfermando, o sea, no la quieren llevar al médico, entonces igual son extremos y uno yo creo que tiene que tener equilibrio, si bien es cierto, espirituales, ¿no es cierto? Uno tiene que discernir también las cosas, claro, por porque supuesto. también pueden ocurrir que estemos siendo disciplinados, Puede ser. porque la disciplina del Señor también opera de esa manera, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el Señor nos indicó que tenemos que ponernos un chaleco y desobedecemos y nos resfriamos porque fue mi desobediencia, perdón. Claro, Y eso es otro tema, ¿me entiendes? Entonces hay que discernirlo bien, tomar todas las precauciones, como bien dices tú, igual si nos encontramos con algún hermano o hermana, no también ser ligeros de dar un consejo en ese sentido y sobreponerse por sobre el médico, por ejemplo. claro, no, hermano. Yo ¿Cachai? en eso tengo cuidado, hermano. Porque a mí me tocó muy de cerca pasar eso familiarmente, digamos, en mi familia. Y no fue un tiempo, digamos, fácil. Fue un tiempo muy difícil. Y gracias al Señor todo salió bien. Y me refiero a mi esposa. ¿No? Nos tocó pasar un tiempo muy difícil. Fueron 3 años muy difíciles, hermanos. Pocos hermanos lo saben, o bueno, a lo mejor hoy día ya lo saben muchos hermanos, porque llegó un momento en que al tercer año ya no podíamos más, oramos, le comenzamos a pedir la oración a todos los hermanos y todo. Y gracias al Señor vimos una salida, el Señor nos ayudó a mi esposa. Hoy día, gracias al Señor, está bien. Pero fueron 3 años difíciles, hermano, difíciles, muy, muy difíciles. Entonces, también el primer año fue de mucho aprendizaje, de entender cuánta discriminación. Por eso, yo las cosas que te estoy diciendo, hermano, son cosas que de alguna manera Las vivimos. viviste, Las vivimos. claro.
de la discriminación, de los malos consejos, de que las pastillas son del diablo, de que una persona, hermano, que no te duerme durante 2 días va a empezar a alucinar y eso va a empeorar su estado mental. Entonces, Sí, que una persona te diga, no, es pecado tomarse una pastilla para dormir. No, hay un problema allí. Hay un problema. Porque se está hablando desde la postura de aquel que no tiene la guitarra. claro. ¿Cachai? Entonces, es fácil desde ahí. Es fácil desde ahí. Pero a veces los hermanos necesitan eso. Necesitan el descanso. Y si una pastilla te lo va a otorgar en el momento después de que lo intentaste días, hermano, necesitáis un descanso, no sé, yo no juzgaría eso como diciéndole al hermano, no, estás pecando, no, no estoy en los zapatos. Yo Mm, voy a orar por el hermano y que el Señor lo encamine, que el Señor ponga a los médicos correctos en su claro, camino, si es disciplina, que el Señor les dé la sabiduría para entender por qué es la disciplina, si es una prueba, que claro. el Señor a los hermanos les dé el corazón, la valentía. Que en el fondo ese yo creo que es el caso, porque uno tiene que estar abierto y atento a todas esas aristas, digamos, Sí, porque uno realmente si no tiene una relación con la persona que está enferma y no pasas con ella y no conoces lo que está ocurriendo, es difícil poder juzgar y también es difícil poder ayudar, así es. porque uno de repente pide mal. En qué sentido pide mal? Claro, hay un hermano o hermana que está pasando por un mal momento de alguna enfermedad y típico que dicen, no, la disciplina del Señor, algo hizo este Claro. o algo está haciendo, ¿cachai? Entonces, ¿cómo orar? Señor, sánalo, ¿me entiendes? Sí, O Señor, júzgalo. Entonces, ¿de qué manera uno puede entender cómo orar? Es acercándose a la persona y preguntarle si es que está la confianza o también tratar de dar ese paso de confianza, de hermandad, para poder prestar ayuda y no juzgar, sino que sí. ayudar. Sí, Y hermano. ayudar significa eh, acercarse, digamos, y preguntar Estar. qué estar, qué ocurre. Y ahí tú, obviamente que vas a saber que esta persona te cuente y tú vas a poder orar si realmente, y vaya a entender si es que está pasando disciplina, si es que fue desobediente, si es un tema genético y tiene que lidiar con Claro, eso. Y exactamente. bueno, oraré por eso, oraré para que el Señor te ayude, para que el Señor te dé una salida, para que tú puedas vivir con esto. Esto no se acaba hasta que seamos transformados, ¿no es cierto? Claro. Y que tengo, porque tenemos esa esperanza. Entonces, yo creo que eso es importante igual, la hermandad y la comunión de saber Y la confianza, qué hermano. ocurre. Porque de repente, como hemos hablado otras veces, los idealismos son muy dañinos, hermano, porque le queremos aplicar una misma regla a todas las personas, cuando todas las personas somos un mundo distinto. Entonces ya, como a fulano o a fulana el Señor la sanó, tiene que ser igual para todos. No es así. El Señor tiene caminos con todos distintos, son caminos Mm, personales. Cada persona es distinta. A lo mejor a una persona el Señor la va a sanar milagrosamente, no va a necesitar ninguna pastilla. Las razones solamente las tiene Dios, porque es Dios soberano. Pero a otros hermanos a lo mejor los va a hacer depender de una pastillita. ¿Quién sabe? Para que nunca se olviden de que son frágiles. Recuerda claro. tú que a Jacob lo hizo adorar sobre un bastón. Lo Mm, dejó cojo. ¿Por qué no sanó su cojera? ¿Por qué dejarlo cojo? Como recordatorio, pues, hermano. Porque a veces hay hermanos y hay hermanas que necesitan el recordatorio. A lo mejor otros no, pero a lo mejor otros sí. mm, Cada persona es distinta, cada persona es un mundo distinto. Por cierto, cuando hablé antes del neurólogo no me refería a mi esposa, era otra persona. Pero sí también yo en un momento, hermano, el primer año oramos mucho con Natalie, rogamos al Señor, ayunamos, hermano. La Natalie se adelgazó demasiado en ese tiempo, rogando al Señor salud, buscando al Señor. Nosotros entendimos que era un trato del Señor, que era disciplina del Señor. Pero junto con haber trato del Señor, disciplina del Señor, también hay pruebas, porque al final, hermano, Bastián, el Señor es el mejor ajedrecista, hermano. mm, El Señor mueve una pieza del tablero y lo afecta todo. mm, Todo. Lo que tenía que tocar en ella, lo que tenía que tocar en mí, lo que tenía que tocar en nuestros hijos, lo que tenía que tocar en nosotros como familia, lo que tenía que tocar en los hermanos más cercanos, lo que tenía que tocar en la familia, en los familiares. El Señor lo afecta todo, hermano. Todo. Aunque todo haya iniciado a lo mejor por una disciplina, por una corrección,
no es solamente lo que el Señor va a lograr. Sí, es bacán eso que dices tú con respecto a la disciplina o la prueba y que el Señor vaya moviendo, ¿no es cierto?, estas piezas del ajedrez, porque en el fondo Él también tiene la salida para esto. Exactamente. Porque claro, es un proceso, para cada persona es un proceso distinto de acuerdo a la relación que tiene con el Señor, al consagrarse, ¿no es cierto? Amén. Al entender cómo Dios está tratando con tu vida, porque cuando tú te acercas al Señor, lo empiezas a conocer, pero también empiezas a conocerte a ti A mismo. conocerte a ti El mismo. hermano Paul Watcher, hoy día lo estaba escuchando, él decía, las únicas cosas que yo he ido conociendo últimamente, yo acercándome al Señor, estando trabajando de forma completa, dedicándome a la oración tanto rato, porque él se dedica muchas horas a la oración y a la lectura. Él lee, creo que 8 versículos, 10 versículos diarios. Lo único que yo he sabido últimamente es que cada vez soy más pecador. Claro. Entonces, cuando tú te vayas acercando al Señor, eso es una realidad, tú te vas encontrando más pecador. Sí. Entonces, claro, hay cosas que uno va pasando y es el proceso de cada uno y uno se va conociendo, pero también en ese conocimiento del Señor Él te va dando la salida. Sí. Y eso también es bonito porque son como las jornadas que nos hablaba, o tú lo puedes leer en el Éxodo, y también nuestro hermano Gino nos enseñaba, ¿no es En cierto? números. En números, perdón. Y por cierto, eso que decías tú de Natalí, yo viví o estuve presente en una de esas salidas, que fue en tu casa, en la antigua, donde hoy día nos reunimos. Sí. Eso fue Que fue la última vez. la última vez, que fue cuando un grupo de hermanos, que son muy amados por nosotros, ¿no es Sí, cierto? pues. Y muy respetados también, eh, fueron, Bien. bueno, yo fui invitado, también fui, y me acuerdo que esa vez, y uno desconoce el proceso que nos estás contando tú, Claro. de todo este proceso anterior a ese acto, A ese día. claro, ese día, porque uno podría decir, no, ese día el Señor Ese la era sanó, eso el fue tercer el año. único día. Claro. Y no, a lo mejor, claro, tú dices el tercer año, imagínate, 3 años anteriores el Señor fue haciendo un Un proceso trabajo. paulatino y, como bien dices tú, Fue un trabajo en mi esposa para muy tu profundo en ella, esposa y hermano. para todos. Imagínate que han ocurrido cosas muy, a pesar de todo, fueron cosas que ocurrieron en lo profundo de su alma. Ella me cuenta a mí que ella dice, yo creo que me convertí en ese tiempo. Que ella se convirtió en ese tiempo al Que Señor. ella nació de nuevo. Que ella nació de nuevo. El nuevo nacimiento para ella fue una experiencia allí. Y fue una experiencia muy profunda, muy de un golpe, como diría el hermano Paul Watcher, le pasó un tren por encima. Y fue, hermano, el primer año fue de mucha angustia, de mucho llanto, porque ahí es donde vale el ayuno, hermano. Cuando tú estás agobiado, cuando tú necesitas que Dios te escuche, Claro. tú estás afligido. Ahí tú dejas de comer, ahí tú te comienzas a orar, comienzas a clamar. No es una simple oración de pasillo, porque tú estás abrumado. Sí. Y el primer año para nosotros fue así, para ella sobre todo, hermano. Ella me dice que ella pensaba que se estaba volviendo loca. Pero en medio de esas cosas, en medio de esas crisis, ella tenía experiencias notables. Yo no soy cesacionista, hermano. No soy cesacionista. No hablo en lenguas. Nunca he hablado en lenguas. Creo sí en los dones, ¿cierto? De alguna manera soy continuacionista, como diría el hermano Miguel Núñez, moderado. No me gustan los escándalos, pero sí soy continuacionista. Creo en los dones del Espíritu en medio de la iglesia para edificación del cuerpo de Cristo. Y mi mujer me cuenta experiencias como esta. Mira, me dice que un día estaba muy mal, y de repente entró en eso de dudar sobre la existencia del Señor, sobre si todo esto era verdad. Y ella cuenta que un día estaba tan mal, que le dice al Señor que si Él era verdad, que si Él era real, que él le mostrara la verdad y viniera en su rescate en ese momento, porque ella ya no podía más, estaba agobiada. Y ella cuenta que fueron 2 veces, esa fue la primera vez que ella tuvo esa experiencia donde se sentía de alguna manera llena del Espíritu y comenzó a hablar en lengua. Mira, fue una experiencia que ella dice que nunca la va a olvidar. Nunca la va a olvidar.
fue su experiencia. En medio de toda esa tormenta, de pronto el Señor provoca eso y ella tiene una experiencia tan linda como la que disfrutan los hermanos que hablan en lengua. Mira. Entonces ella cuenta, dice que el Señor vino en su rescate, que eso en ese momento de mucha angustia, congoja, de estar abrumada, se volvió un momento de alegría. Mira, en medio de su crisis, en medio de su tormento, se volvió una alegría. El Señor vino en su rescate. Y ella así empezó a conocer al Señor, poco a poco. Igual tiene lógica lo que ella dice con respecto al nuevo nacimiento, porque a mí me pasó un poco algo similar. No tuve la misma experiencia, no tuve depresión, Claro. pero sí la noche donde yo conocí al Señor, yo antes de eso tenía una noción de quién era Dios. Incluso yo asistía a la iglesia, mis papás son cristianos, mi papá cumple una función, digamos, visible en la iglesia, bueno, algunos lo conocen, y tenía la ética Claro. cristiana, había sido formado por el cristianismo de alguna forma, ¿cachai? Y esa noche yo creo que fui nacido de nuevo. Mira. Y aprendí algo con respecto al nuevo nacimiento. Resulta que el nuevo nacimiento no es parcial, No, pues. sino que es algo total, es algo único que se cumple una vez y tu vida cambia, porque también hay perspectivas erradas del nuevo nacimiento, como por ejemplo lo que me pasaba a mí. Me pasaba a mí que se creía que era cristiano porque iba a las reuniones, mis papás eran cristianos, de alguna forma estaba familiarizado con el cristianismo, me pegaba unos cánticos de alabanza, de repente Claro. en la casa cuando andaba espiritualoide ponía alabanza. Una vez a las 1000, sí, Claro. cuando era como el product manager, Claro. para venderle la pomada ahí a la mamá. Y esas cosas van dando como la razón errada, entre paréntesis, de que este loco es cristiano, le falta un poquito. Le falta un poquito. Claro, o está en el proceso de conversión. Entonces ese proceso de conversión se puede resumir en que el nuevo nacimiento es parcial. Claro, o progresivo. O progresivo. Entonces el nuevo nacimiento se está dando. Imagínate a una mujer teniendo a un hijo de forma parcial. Imposible, porque esa es un poco la figura del nuevo nacimiento, Claro. donde nosotros lo podemos graficar e ilustrar dando una mujer, o sea, un bebé a luz. Claro. ¿No es cierto? Entonces imposible que una mujer esté dando a luz de forma parcial, sería una locura. Claro. El proceso es de los 9 meses, pero el bebé está dentro. Claro. Pero cuando nace es instantáneo, o sea, O sea, hay dolores de parto. hay dolores de parto, claro. Proceso de parto. Pero el nuevo nacimiento es así, es algo como dice el Señor, aquel que no nace de nuevo no puede ver o no puede entrar en el reino, y eso condiciona de alguna manera al hombre. ¿Qué hacemos? ¿Cómo nazco de nuevo? Y en esa vereda de hacerte esa pregunta como Nicodemo, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo yo puedo nacer de nuevo si yo tendría que entrar en el vientre de mi madre? Claro. Es algo imposible. Entonces en esa vereda de quedarse, digamos, manos atadas, es cuando tú te das cuenta de que necesitas al Salvador. Sí, exacto. Necesitas al Señor, que Él otorgue el nuevo nacimiento, y no de forma parcial, sino que de forma única y total. O sea, El tren por encima. el tren por encima, y se grafica muy bien con lo que estás diciendo tú, con la experiencia de tu esposa Natalie, que ella dice, yo lo escuchaba, de que fue en ese momento o en esa época o en ese episodio donde ella comprendió y nació de nuevo. Comenzó a tener su propia fe. Comenzó a tener su propia fe. Entonces imagínate, es chocante igual hacerse ese análisis. ¿Y qué pasaba antes? Claro. Claro. Oye, hay un sermón del hermano Paul Washer donde él está hablando del nuevo nacimiento. Y él cuenta que en una de sus predicaciones, cuando comenzó a hablar del Evangelio, terminando, él bajó digamos, del púlpito, ¿cierto? Cuando estaba en Alaska. No, estaba en otro lugar, estaba dando una conferencia, no me quedo en qué lugar, no sé en qué lugar específicamente, a lo mejor Perú,
pero estaba con su esposa, Charito. Ah, sí, se la escuchaba esa buena. Y baja del púlpito, ¿cierto? Termina el sermón y su esposa le dice, hoy volví a nacer. Sí. Entonces, claro, hay hermanos. Lo que pasa es que yo creo que esto se da mucho en aquellos que han sido criados, digamos, de alguna manera, en la iglesia, como se dice. Mm, Y a veces los papás pensamos que porque nuestro hijo está en medio de la iglesia, en el sentido de que se reúne, está ahí, ha ido desde claro. pequeño, es cristiano, y no es así. Mm, La diferencia es que nuestro hijo ha aprendido una ética cristiana, un comportamiento cristiano. Entonces, pero no ha tenido, nuestros hijos necesitan la misma experiencia que tiene una persona que toda su vida en el mundo, pecando, y de repente se dio cuenta de que era un pecador que necesitaba salvación. Y vino a los pies del Señor Jesucristo, lo recibió en su espíritu, fue regenerado, volvió a nacer y recibió el Espíritu de Dios. Nuestros hijos necesitan esa misma experiencia, no me refiero a la experiencia con el pecado. claro. Porque no todos los hermanos se van al mundo, ¿cierto? A Jamaica, a Babilonia, Claro, a Egipto, dicen a algunos. Egipto, no. Sino que el simple hecho de que un hermano se sepa, un joven que esté en la iglesia o en medio de los hermanos, que diga, que sea honesto y diga, yo no he vuelto a nacer. Mm, Yo no he tenido esta experiencia del nuevo nacimiento. A mí me enseñaron esto. Y que producto de eso comience a buscar al Señor y le diga, Señor, yo quiero tener esta experiencia del nuevo nacimiento. mm, Yo creo en ti, yo necesito que tú me des un corazón nuevo, un espíritu nuevo y pongas tu espíritu dentro de mí. Y ocurre ese milagro de la regeneración, porque ese milagro de la regeneración del nuevo nacimiento es algo que todos necesitamos. Lo necesitan los religiosos Nicodemos, sí, lo necesitan las pecadoras María, lo necesitan todos, sí. hermano. Los Pedro, el pescador, todos necesitamos esa experiencia regeneradora del nuevo nacimiento, porque es la única razón por la que nosotros comenzamos a ser llamados hijos de Dios y recibimos como garantía y garante al Espíritu Santo, como dando testimonio de que realmente pertenecemos a Dios desde ahora. Y hay hermanos que se engañan, ignoran esto, piensan que sus hijos, por el hecho de haber estado toda la vida en medio de las reuniones, ellos han vuelto a nacer y son parte de la iglesia, y no lo son, hermano. Mm, Es necesaria esa experiencia, y a veces somos ingenuos en eso. Somos ingenuos. Y esto también sirve para animar a los hermanos, ¿eh? Y para animar también a los jóvenes que quizás ven esto y que a lo mejor se preguntan, ¿yo habré vuelto a nacer? Bueno, busca esa certeza en el Señor. Ora, busca al Señor. Porque yo, hermano, te puedo decir, Bastián, que yo me acuerdo el día en que yo volví a nacer. sí, igual. O sea, es algo que tú nunca vas a olvidar. Nunca, Nunca, hermano. nunca. Realmente es un antes y un después y es un cambio de vida. O sea, cambia tus pensamientos, cambia tu paradigma, cambia tu manera de pensar, tu manera de ver la vida. Dios comienza a sembrar en ti, en el corazón, querer buscarle. Dios Amén. comienza a sembrar también en tu corazón, porque como dice Ezequiel, él ha puesto un espíritu nuevo, un corazón de carne, ¿no es cierto? Y en ese corazón nuevo y en ese espíritu vivificante, Él también comienza a sembrar el querer leer la palabra, Amén. Así es. también buscar a su iglesia. Tú te das cuenta que la iglesia no es un lugar, porque uno antes de conocer al Señor, siendo pecador y teniendo costumbres cristianas, piensa que la iglesia es ir a un lugar y ser Claro. parte del ritual, ¿no es cierto? Y no es así, pues tú te das cuenta de que en el fondo eres trasladado del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo. Así es. Y te vas encontrando con esos pasajes, porque eh, también una de las cosas que da testimonio de que una persona ha nacido de nuevo es el amor por la palabra, el querer buscar, el querer saber más, Amén. Y el, el querer estar con los el hermanos. querer entender quién es el Señor, cómo son los hermanos,
o por qué tal hermano es así, ¿cachai? Entonces te das cuenta de que ahora eres de la familia de Dios. Así es. Entonces es algo totalmente distinto a la cosmovisión que uno tenía antes de haber nacido de nuevo. Y tú nunca lo olvidas, hermano, es como lo que dice el hermano Christian Chen. El cristiano tiene dos cumpleaños. Así es. Cuando Amén. uno nació Biológicamente, biológicamente y el nuevo nacimiento que es espiritual. espiritual. Sí, amén. Y yo creo, hermano, que eso al final viene a significar una gran ayuda a las personas, porque pueden haber personas en estos momentos mirándonos, hermanos, que tengan depresión, que padezcan algún síndrome, bipolaridad, borderline, las cosas que hemos hablado, y que no hayan tenido la experiencia del nuevo nacimiento. Y creo yo que es una gran ayuda para el ser humano el encontrar en Dios, a través del Señor Jesús, la experiencia del nuevo nacimiento. Porque solo no se puede. Mm. Solo no se puede. Pero con el Señor sí. Con el Señor tu vida. Mira, yo creo que aquí uno no debe hacer falsas promesas. No debe decirle a las personas, si tú vienes al Señor y lo recibes y vuelves a nacer, se te va a quitar la depresión. Claro. Se te va a quitar el síndrome de bipolaridad, se te va a quitar el borderline, o se te va a quitar cualquier tipo de trastorno o síndrome que se padezca. O un paréntesis, disculpa, o algo más que de repente es superficial, las mentirillas. Las Claro. mentiras, no vaya a decir ninguna mentira más. Vaya a ser desde ahora en adelante un santo que anda 30 centímetros Claro. del suelo. No, para nada. Yo creo que uno tiene que ser honesto y decirle a las personas la depresión, el síndrome de bipolaridad, borderline o cualquier otro tipo de síndrome, trastorno o enfermedad psicológica, psiquiátrica, del cuerpo incluso, probablemente sigan allí. Pero tú vas a recibir dentro de ti a aquel que llena los cielos. Mm. Y que los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. Cuyo ser es eterno, Mm. lleno de bondad, y que el solo hecho de conocerle y entenderle paulatinamente va comenzando a hacerte olvidar de ti mismo. Entonces, eso es una gran ayuda. ¿Sabes que una de las cosas que yo me di cuenta, Basti, del proceso que vivimos como familia con mi mujer, de que en medio de todas esas crisis, de todo lo que ella vivía, cuando le venía la crisis, porque ella sufrió unas crisis de pánico severas, ¿cierto? En medio de esas crisis ella se ponía muy egocéntrica. Muy egocéntrica. No existía nadie más que ella, ni los hijos, nadie. O sea, una cuestión muy fuerte lo que le daba. Todo, y más que ella, el miedo que sentía. El miedo que sentía era todo lo que existía y sobre lo cual y alrededor de lo cual ella giraba. Estaba varada en el mar. Exactamente, hermano. Era una cuestión muy tremenda. Pero ¿sabes qué? Cuando vino el Señor y ella tuvo su propia experiencia, ella lo dice hoy día. Dice, las crisis de pánico siempre están allí. Hoy día yo las veo venir. Pero cuando veo que vienen, me ocupo. Porque entendió que eso lo podía hacer con el Señor. Al final, el Señor no nos viene a vender la pastilla milagrosa. Es cierto, con todos es distinto, porque hay hermanos que el Señor ha sanado radicalmente, milagrosamente, de forma extraordinaria. Gloria al Señor por eso. Pero hay otros que no. Hay otros que el Señor le ha querido dejar el recuerdo. Y creo que el Señor en su soberanía hace eso porque Él es sabio, por hermano. Aparte de soberano, Él es muy sabio. Y además nos conoce profundamente. Pero a esos que el Señor le ha dejado eso allí, yo creo que ellos deben aprender a vivir. ¿Me comprende? Porque a veces nosotros pensamos que la salud es lo espiritual. Mira, si lo que te estoy diciendo, Basti, hermano, yo lo he visto. ¿Me entendí? Y da pena eso. Da pena que se idealice eso. Se idealiza la salud. Como si la salud, no estoy diciendo con esto que estemos enfermos, no.
sino que, o que busquemos la enfermedad, tampoco. Estoy diciendo que se idealiza el cristiano como que si está con salud es cristiano y espiritual y está bien con el Señor. Él está bien. Claro. No, hay cristianos en la realidad, hermano, que no están bien. O que acarrean, llevan tras de sí unos tarros sonando, como las películas gringas cuando de recién casados Claro, y parten en en el el auto y van sonando los tarros. Po. Y a veces hay cristianos que acarrean en su vida esos tarros, que están allí, que pueden ser depresiones, problemas familiares de niños, la crianza, tantas cosas, hermano. Y de alguna manera volvieron a nacer y el Señor no le cortó sus tarros. Y es porque el Señor no solamente está interesado en sanar, sino en fortalecer y en enseñarnos a vivir, hermano. Y yo creo que nosotros debemos aprender a vivir. ¿Sabes cuál ha sido, Basti? Yo encuentro el problema de lo que partiste hablando tú de los jóvenes respecto a este sismo que se vino a la juventud, a la adolescencia, sobre todo después de la pandemia con temas psiquiátricos, psicológicos, anímicos, que los padres no están preocupados en enseñarles a vivir. Y los padres debemos enseñarles a los hijos a vivir. Porque el día de mañana no vamos a estar. Y debemos enseñarles que hay vida después de la muerte, que hay un infierno, que hay un paraíso, que el Señor volverá por segunda vez. Claro. Y de que nosotros a través de esas cosas les vamos enseñando a ellos la esperanza cristiana que está fundamentada en hechos históricos. Como por ejemplo la resurrección. La resurrección de entre los muertos. De la resurrección es donde todo cristiano ha tenido este beneficio de la vida nueva, de la vida eterna, del nuevo nacimiento, etcétera. Así es, incluso el propio Pablo nos indica a nosotros que si la resurrección no hubiera ocurrido, van en nuestra fe. 1 Corintios capítulo 15. Sí. Entonces, sobre la resurrección se aparecen muchas cosas que son para nuestra fe, que la robustecen, no sé cómo decirlo así, la afirman. Y esas cosas hay que enseñárselas a nuestros hijos. Hay que enseñarles que acarreamos un muerto, que las depresiones pueden estar allí, pero que tienen que ser valientes, tienen que levantarse, tienen que vivir, tienen que aprender a vivir con eso. Me gustan mucho dos películas que creo que todo cristiano debería ver. Una se llama Una mente brillante, que es la vida de John Natch, que tenía esquizofrenia. Claro, él aprendió a vivir con esas visiones. Aprendió a vivir con los fantasmas. Claro, con los fantasmas y todo eso. Y es notable, hermano, muy notable, porque siempre están allí. Pero él dice al final, yo los ignoro. Sí, los terminaba ignorando. Los ignoraba. Pero él aprendió a vivir con eso. Y la otra película, hermano, que el otro día la compartí con algunos hermanos por algunas plataformas, es Ocean Heaven, que es una película de Jet Li, del maestro de Kung Fu, de Romeo Debe Morir, que fue muy famoso en su momento él por las películas de artes marciales. Sí. Pero él hizo una película, hermano, de drama, que se llama Ocean Heaven. La voy a compartir, también ahí la vamos a poner ahí como recomendación, donde él se entera que tiene cáncer, creo que es, en fase terminal, y tiene un hijo con autismo. Entonces él dice, me voy a suicidar, y se amarra una roca a él y a su hijo y se arroja en un lago, creo que. Y el hijo sabía nadar porque el papá trabajaba en un acuario y el papá le enseñó a nadar en el acuario. Entonces el hijo, que era experto nadador, se desamarró él, desamarró a su papá y lo salvó. Entonces el papá, al final, así resumiéndote, entiende que no puede hacer eso con su hijo. El spoiler. Esto es un spoiler. No, pero esto... Yo, hermano, desde los 10 minutos de la película... Está llorando. Saqué con fobia. Muy bonita, muy... La vamos a ver. Mira, no es cristiana. Estas películas no son cristianas, pero analícenla. Analicémosla como cristianos. Y te vas a dar cuenta que te deja una gran lección. El tipo dice esto al final, porque esto es como esto es lo que entiende él.
en vez de estar pensando yo en matarme a mí, matar a mi hijo, yo debo enseñarle a vivir a mi hijo. Y es notable, hermano. Porque yo creo que eso es lo que los padres debemos hacer. Nosotros los padres debemos enseñarle a nuestro hijo a vivir con todas las cosas que podamos cargar en la genética que traemos. Problemas quizás en el alma, neurológicos, no sé. Enseñarles a vivir, enseñarles a pararse frente a esto, que es la vida, que es parte de la vida. Sí. Enfrentarlo, vivirlo, tomar todas las precauciones correspondientes, hacer todo lo que se tenga que hacer, pero vivir, enseñarles eso, hermano, porque yo creo que esa es una de las cosas que no se está haciendo. Enseñarles a los hijos a vivir, enseñarle a nuestros hijos a ser libres. Porque el día de mañana, Basti, yo me voy a ir con el Señor. Yo estoy en paz con el Señor. Claro. Jesucristo murió por mis pecados. Estoy en paz con el Señor. Tengo vida eterna en Él. Y yo no voy a estar, y mi hijo, el product manager, va a tener que aprender a vivir su libertad, porque imagínate, me muero mañana, hermano, ni Dios quiera. Bueno, si el Señor lo quiere, así será, pues, pero imagínate, me toca partir mañana. ¿Qué va a hacer del product manager? ¿Va a saber vivir su libertad? Tiene que enfrentar la vida, ¿no? Pero puede ser que él diga, no, yo ahora voy a ser libre porque no están mis papás, y se va a desbandar y se va a ir al mundo y va a hacer todo lo... O sea, él no ha vuelto a nacer. Claro. Pero va a comenzar a vivir el mundo en lo más profundo de la pecaminosidad. ¿Por qué? Porque ahora es libre. Mira, ¿sabes qué? Nosotros tenemos un caso muy cercano, conocemos a una persona muy cercana, que su madre partió y hoy día no sabe hacer nada. El hermano es una mochila para todas las personas y piensa que todos le deben hacer algo o dar algo porque la mamá nunca le enseñó que había que vivir, que había que trabajar, y que habían sufrimientos, que había que sobreponerse y darle. Claro. Tremendo, hermano. Fuerte, son cosas Sí. que pasan, son cosas que son de la vida y que nosotros también debemos... Y que se han ido perdiendo. Hay generaciones que nos anteceden, como nuestros padres, que son campeones de esto. Ellos tuvieron que pasar cosas fuertes en el sufrimiento. Hay un recordatorio que hace un hermano brasileño, y resulta de que él cuenta una historia con respecto a un hermano muy, muy amigo de él, que es compañero, digamos, en el equipo de trabajo de la obra. Y resulta que este hermano, cuando se refiere a, lo vamos a llamar fulano, se refiere a fulano, dice que fulano a los 8 años de edad él tuvo que trabajar. Se puso a trabajar, no vivía con sus papás, sus tíos tenían una panadería, y mientras lo hacían trabajar, todos sus amigos de la misma edad estaban afuera jugando. Entonces él, cada vez que veía a sus amigos jugando, él regañaba contra sus tíos, porque lo normal de un niño de 8 años, 10 años, es estar jugando. Claro. Y para él no era normal estar allí levantándose temprano. La panadería tenía que abrir temprano, tenía que tener el mejor pancito para que le fuera bien. Y eso se hace mucho antes, ¿no es cierto? Y frecuentemente en la madrugada, entonces el esfuerzo era demasiado. Y resulta de que él regañaba contra eso. Y en la niñez y también en la adolescencia él nunca entendió eso. Nunca entendió por qué él perdió esa etapa de la vida. Y bueno, más tarde, cuando ya se encuentra con este hermano que cuenta la historia, ya fulano estando casado, teniendo hijas, si mal no recuerdo, y también trabajando en el ministerio de la palabra, él llegó a comprender de que por qué tuvo que pasar esas cosas. Y él dijo, bueno, este fue el yugo que tuve que llevar en mi juventud. Y tenía respuesta a ese yugo. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta de que todos sus amigos de la infancia estaban todos presos. Mira. Estaban todos drogadictos, o eran todos drogadictos, no sabían vivir, no supieron enfrentar la vida, no tuvieron un yugo que los formara
Evitaron desde la el yugo. juventud, evitaron el yugo. Entonces, a veces se piensa de que hay yugos que no pertenecen al yugo del Señor, por el hecho de que este todavía no es cristiano, Claro, o este se fue al mundo, y que si los padres han orado y se han dedicado a los hijos a enseñarles a estar pendiente de ellos, el Señor va a estar pendiente también de ellos. mm, Y el yugo que tengan que llevar tarde o temprano les va a servir para cuando ocurra esto del nuevo nacimiento y la mente del ser humano sea iluminada de aquel que recibió esta revelación que es de Dios, eh, le hagan encaje en su cabeza todas haga estas clic. cosas, le haga clic todas esas Mm, cosas que, como decías tú, o sea, esa pieza del ajedrez que el Señor hizo allá cuando fulano tenía 8 añitos, ahora le sirve cuando tiene 35. claro. Él comprendió, él supo por qué tenía que pasar esas cosas. Una vez, el último reto de mi papá fue este, me dijo, ya está bueno ya que te andéis mandando Condoro. Eh, mira tu cabeza, me dijo, imagina en tu cabeza un barco. Mi barco, me dijo, ya está, digamos, en el mar en viento en popa. Tú ya tomaste el tuyo. Yo no puedo bajarme del mío e ir a ayudarte. Tú ya estás avanzando. Y eso es verdad. Sí, pues sí. Es verdad porque llega un minuto donde tú tienes que tomar la responsabilidad de que ya partiste. Ya nadie te puede venir a salvar. Digamos, ya... Porque tú creces. Tú Sí, creces. pues. Y es importante eso que dices tú de tener lecciones de vida. De que te enseñen a vivir. O por lo menos que te demuestren cómo vivir. Porque uno también aprende mucho observando. Sí, pues. Mucho, mucho observando, y ese también es un llamado de atención para todos los padres, los que estamos de alguna manera también sirviendo en las iglesias locales, de, de tener no ser intachable, porque uno no es intachable, sino No. de tener una altura de mira, de saber cómo comportarse, como De dice, esforzarse en la gracia. como le dice Pablo a Timoteo, para que sepas cómo conducirte en la casa del Señor. Exactamente. Exactamente. O sea, hay que esforzarse en la gracia Mm, del Señor. Y que Él nos ayude, porque de repente uno en esto va a tener caídas, po. Pero siempre saber que está el Señor, que su sangre es suficiente. Y levantarnos. Hay que, mientras tú hablabas, yo pensaba en algo, ¿ah? Si pudiéramos aconsejar a los hermanos que nos escuchan respecto a estas cosas, es que no busquen la soledad. mm, Porque el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y no lo dijo esto solamente del matrimonio, hermano. Es que no es bueno que el hombre esté solo. Y es mm, curioso que cuando hay personas que tienen ciertos problemas, buscan la soledad. Hay que evitar la soledad. Niéguense a sí mismos y busquen estar con los hermanos o busquen estar en compañía de su familia. No es buena la soledad. mm, No es buena. sí. Y creo que eso es algo que afectó mucho la soledad en la pandemia. Sí, Mucho, mucho sí. afectó El eso. encierro, el no El tener encierro, exactamente. relaciones personales, interpersonales, afectó demasiado. Sí, hermano, Sí, afectó. Entonces, bueno, son cosas que necesitamos también tocar, son temas, po. Son sí. temas que siempre hay que estar hablando y bueno, hoy se pasó la hora. Se pasó la hora, yo creo que es Ah, tiempo de finalizar este sí, a mí se me pasó volando. segundo programa, segundo podcast. Sí, Creo que ya será publicado prontamente, ¿no es cierto? prontamente, Dios mediante, esperemos que durante los próximos días ya estemos publicando esto. Esperamos que haya sido de agrado de los hermanos, de edificación, también de alegría, ¿por qué no? Sí, Y por cierto, hermanos, si tienen peticiones de oración, escríbanos, envíennoslas y para nosotros poder tenerlos también en nuestras oraciones, ¿cierto? Eh, Creo que hay que orar los unos por los otros, como nos enseñan las escrituras. mm, Y también oren ustedes también por nosotros. sí, Oren también por nosotros. sí. El 14 de abril, 14 de abril en Buin,
En Buin. Próxima jornada donde estaremos juntos. Tendremos jornada de partimiento del pan, de edificación también. Hay talleres para niños, donde las hermanas han hecho un buen trabajo, también de jóvenes y de adultos. Así Hay es. para todas las edades, así que anímense, que se animen ahí los que nos van a ver en este programa. Sí, así es. Pero también que lleven su almuerzo. Recuerda que es con almuerzo. Sí, el su almuerzo, claro. Tienen que llevar su almuerzo y allá nosotros nos arreglamos, como lo calentamos. Bueno, como recomendación, nosotros estamos pensando en almuerzos fríos. Ya con la experiencia que hemos tenido en familia, me refiero, con la experiencia que hemos tenido en las reuniones pasadas, con el tema del microondas, de calentar, estamos pensando en almuerzos fríos, Sí. fajitas, ¿cierto? Con cosas por el estilo ahí. Sirven de recomendación también para pensar, por mano. Sí. Bueno, nos despedimos. Dejen sus preguntas. Está la página de Equipamiento Cristiano donde ustedes pueden ingresar, ver los videos. Hay una sección de preguntas y las podemos estar revisando si es que Sí. quieren que estemos conversando algo en específico o seguir conversando este tema que es amplio con respecto a la adolescencia, el no nacimiento Sí, y otras cosas. y otras cosas. Porque este podcast es sobre cristianismo Y otras cosas. La paz del Señor, hermanos. Que estén bien. Cuídense.